tenemos gran variedad de carnes y va a determinarse de acuerdo a las especies de las que provenga, ¿no? Si es de vacuno, de ovino, porcino, de ave u otras carnes de caza, como pueden ser avestruz, conejo, bueno. Tenemos diferentes variedades. Nosotros hoy vamos a hablar más precisamente de la carne de vaca y vamos a después ver algunos detalles con el resto de las carnes más consumidas. En general, todas las carnes tienen más o menos la misma composición química, ¿sí? Lo que va a variar es, primero, la especie de la que provenga, y eso puede llegar a variar, sobre todo en lo que es grasa, no tanto en proteínas o en otros nutrientes, sino en grasas. Y incluso dentro de una misma especie va a variar de acuerdo al corte de ese animal, justamente la composición química en cuanto a grasas, ¿sí? Que puede ser más o menos magro un corte que otro. Pero bueno, vamos a ver en general cómo están compuestas, ¿sí? Químicamente estas carnes. Sabemos que tienen gran cantidad de agua, es un alimento perecedero, por ende va a tener entre un 70 y un 75% de cantidad de agua, ¿sí? En su composición química. Proteínas sí, y va a ser el nutriente principal, porque no tiene hidratos de carbono, ¿sí? O tiene tan poca cantidad que en realidad son imperceptibles o pueden no ser cuantificables por la poca cantidad que tienen. Entonces, proteínas sí, un 20%, y son de alto valor biológico, acuérdense, vienen del reino animal, alto valor biológico. Grasas sí, y va a variar de acuerdo a la especie y al corte, como dijimos, ¿sí? Pero más o menos es un 10% de grasas, de ahí más o menos puede ser por el corte. Hidratos de carbono no tienen. Hierro sí, van a ser ricas en hierro, van a tener entre más o menos un 2% de hierro en miligramos. Y del hierro hemínico, del hierro que nosotros sabemos que es el que más se absorbe, entonces es el hierro que nosotros necesitamos y que queremos. Vitaminas del complejo B, sobre todo la B12, y carotenos. ¿Por qué? Porque tenemos pigmentos rojos, y esos pigmentos rojos van a hacer que tenga carotenos. Sustancias extractivas también vamos a encontrar, que son las que le van a dar ese olor y ese sabor característico a las carnes, y que son, por ejemplo, el ácido úrico, la xantina, la creatinina, la creatina, ¿sí? Dentro de lo que es las vacas, lo vamos a dividir en vaquillona, novillo, ternera, de acuerdo a la edad del animal, ¿sí? Y al peso del animal. Vamos a ver cómo es esto del sacrificio. Vamos a ver el sacrificio de estos animales acá en Argentina, cómo lo hacemos, ¿sí? Consta de diferentes pasos. Lo primero es, recibimos los animales. Estos animales tienen que tener una cierta característica para poder ser faenado y sacrificado. El animal entonces tiene que pasar una inspección sanitaria que debe cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? No cualquier animal puede ser provisto para el sacrificio o para el faenamiento. Entonces, que primero se debe sostener con sus 4 miembros, debe caminar normalmente, no debe estar preñado en el caso de las hembras, tiene que tener su piel elástica y suave, tiene que respirar entre 10 y 20 veces, o sea, tener una respiración normal, tiene que tener su temperatura normal, que está entre los 35 y 40 grados, lo mismo que sus pulsos y sus latidos. O sea, tiene que ser un animal que esté sano para poder ser sacrificado y faenado posteriormente. ¿Qué vamos a hacer con este animal una vez que nosotros ya completamos este checklist? Dijimos, cumple con todos los requisitos, pasa la inspección higiénico-sanitaria, listo, pasa a hacer un reposo y un ayuno prolongado. Este ayuno prolongado va a ser entre 12 y 24 horas, más o menos, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, lo que va a ocurrir con el animal es que van a estar en reposo. Y van a estar generalmente en lugares así, en donde no puedan caminar, ¿sí? Donde no puedan gastar energía, justamente, y está dado para eso. Después vamos a ver por qué, porque tiene un fin, ¿sí? Tiene un objetivo esto de dejarlos en reposo a los animales. Entonces van a estar en un lugar tranquilos, donde van a estar entre 12 y 24 horas aproximadamente, en lugares donde no se puedan mover y puedan descansar. Se les va a dar un baño de agua fría, ¿sí? Este baño de agua fría
lo que va a hacer es ayudar, primero, a desprender cualquier suciedad externa que pueda llegar a tener o cualquier parásito que pueda llegar a estar en la piel del animal. Segundo, que va a ayudar a la circulación del animal para que luego, cuando sea degollado, se pueda fluir rápidamente toda la sangre y que no haya retrasos. Entonces vamos bien con el momento del sacrificio. ¿Qué va a ocurrir? Luego de que reposó, luego de que se le dio ese baño de agua fría, viene la parte del noqueo. En el caso de lo que se utiliza, hay diferentes métodos. Lo más efectivo generalmente es un noqueo instantáneo y rápido, que lo que hace es desmayar al animal directamente y no lo hace sufrir. Lo que se evita en realidad con el método de noqueo es el sufrimiento del animal. Luego viene el colgado o izado, ¿sí?, en donde el animal se cuelga, y viene el corte de la yugular o desangrado del animal. Se lo deja en ese momento para que pueda ser realmente, para que pierda todo lo que es sangre, y rápidamente lo que se le va a hacer es ir a la parte del faenado, en donde ya se le empiezan a sacar las diferentes partes. El cuero, ¿sí?, que va a ir para las curtiembres, el esviscerado, se le sacan todas las vísceras y se lo corta en media canal o en media res, ¿sí?, y se lo lava bien, con agua bien caliente, porque ahí es donde puede llegar a haber algún microorganismo que pueda llegar a infectar. Entonces se lo lava con agua bien caliente y clorada y se lo limpia bien a todas las medias reses. Porque como se lo esvisceró y puede que las vísceras contengan imagínense que casi todos los microorganismos están en todo lo que es el intestino del animal. Si en el momento de desviscerarse se pudo haber contaminado parte de la carne, entonces con este lavado se puede llegar a prevenir alguna posible microfloración de microorganismos. Luego viene el análisis y la inspección sanitaria. La inspección sanitaria, que es por una autoridad competente y veterinaria, se les da, se lo analiza y se lo dice si está apto para la venta y para el consumo humano. Una vez que pasó esta inspección, se lo refrigera rápidamente, ¿sí? Se lo lleva a unas cámaras que van a estar entre los 0 y los 5 grados, no más de esta temperatura, y se los deja ahí. Todo esto que acabamos de ver, todo el proceso de sacrificio y de faenamiento, no tiene que superar los 60 minutos, o sea, lo tenemos que hacer lo más rápido posible. Luego de esto, lo que va a ocurrir es el rigor mortis o rigidez cadavérica, que es, ¿qué pasa? Es cuando hay ausencia de oxígeno en la sangre. El animal ya está muerto, por ende no tiene más oxígeno en sangre. Cuando no tiene más oxígeno en sangre, ese músculo lo que empieza a hacer es todas las proteínas se empiezan a unir y eso le da una cierta rigidez a la carne. Si yo comiera el animal enfaenado, estaría comiendo una pieza totalmente dura. ¿Por qué? Porque no le di el tiempo de maduración y el tiempo para el ablande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo les dije que ni bien llegaba el animal, lo que se hacía era dejarlo en reposo y en ayuno. Y que ese reposo tenía un objetivo. Ese reposo tiene el objetivo de que el animal no gaste su reserva de glucógeno. La reserva de glucógeno es lo que le da la energía al animal para poder moverse, y lo mismo que nosotros también tenemos reserva de glucógeno. Entonces, cuando nosotros reservamos ese glucógeno, lo hacemos con la intención de que cuando ocurre esta rigidez cadavérica o este rigor mortis y ya el músculo se empezó a tensar por medio de esa unión de proteínas, el glucógeno lo que hace es empezar a formar ácido láctico. El ácido láctico lo que hace es formar un pH mucho más ácido. Al formar un pH más ácido, ese músculo, esa carne, lo que empieza es a producir unas enzimas que lo que hacen es romper las proteínas que se empezaron a unir y a poner rígido esa carne, ese músculo. Entonces, si yo le doy tiempo para que esto ocurra, la carne se empieza a ablandar y tengo una carne muchísimo más blanda. ¿Vieron cuando se dice que los animales, la vaca estaba estresada y por eso está dura? Bueno, justamente tiene que ver ese dicho con esto, porque si el animal no reposó
y no tuvo el suficiente glucógeno para poder hacer todo este mecanismo, entonces la carne va a estar muchísimo más dura. Entonces lo que yo tengo que darle es el tiempo de maduración justo, junto con el descanso al animal previo al sacrificio. Bien, vamos a ver cómo es esta estructura de la carne, ¿sí? La carne es un músculo, este músculo está formado por diferentes fibras y proteínas, muchas proteínas. Una de ellas va a ser la mioglobina. La mioglobina es la proteína responsable de darle el color a la carne. Ese color característico que tiene la carne es responsable de la proteína, además de, obviamente, de la vitamina A, pero el color característico se lo da la mioglobina, que hace que la carne sea de ese color medio oscuro, rojo oscuro, medio gordo. ¿Qué factores van a determinar cuánta mioglobina tiene esta carne? 3 factores distintos. Uno es la especie. Nosotros sabemos que tenemos la carne de vaca, es muchísimo más roja que la carne de pollo y que la carne de pescado. ¿Por qué? Porque va a tener muchísima más de esta proteína. Tiene más mioglobina una carne de vaca, por ejemplo, y así sucesivamente. Una carne de cerdo un poco menos que la de vaca, pero más que la de pollo, y así sucesivamente con los diferentes tipos de carne. La otra es la edad del animal. Más viejo es el animal, más oscura es la carne, más mioglobina tiene. Y la otra es el ejercicio, que quiere decir que las partes del animal que tienen mayor movimiento y mayor ejercicio van a ser más oscuras que otra. ¿Qué quiere decir? Que una carne de lomo, que no tiene absolutamente ningún movimiento en el animal, va a ser seguramente de un color un poco más claro, ¿sí?, que un cuarto trasero, por ejemplo, de las patas del animal, en donde tienen movimiento porque es con lo que caminan. Lo mismo que en las aves. Las aves que vuelan y que pueden moverse, seguramente sus pechugas van a ser muchísimo más coloreadas que otras partes. Bien, la mioglobina entonces tiene la propiedad de unirse y separarse del oxígeno, ¿sí? Entonces va a cambiar de color a medida que va tomando contacto con el oxígeno. Nosotros cuando compramos la carne, cuando el animal es recién faenado, el color de la carne está como mioglobina, ¿sí? La proteína está como mioglobina y es ese color rojo brillante e intenso del animal recién faenado. Cuando nosotros la compramos es la oximioglobina, ¿sí?, que es un color, sigue siendo rojo, sigue siendo un color rojo brillante, y que tiene el color característico de cuando nosotros lo consumimos y cuando sabemos que es una carne que está en buen estado. Ahora bien, cuando esa carne ya pasó mucho tiempo en contacto con el oxígeno, se empieza a poner de un color medio amarronado, ¿sí?, como acá tenemos en la foto, en donde se empiezan a poner de un color como, no como si estuviese cocido, pero sí de un color medio marrón. Entonces quiere decir que esa parte de la carne tomó demasiado contacto con el oxígeno. Es una carne que ya tiene esta mioglobina como metamioglobina, ¿sí? Entonces a medida que va tomando contacto con el oxígeno va cambiando el color de la carne. ¿Vieron cuando van al supermercado y ven las bandejitas y por ahí si la bandejita de carne está rota el film que la envuelve, ese pedacito que está en contacto con el oxígeno tiene un color diferente al color del resto de la carne, de la pieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estaba roto el packaging, tomó demasiado contacto con el oxígeno. Ahora bien, ¿qué más vamos a tener dentro de la composición de la carne? Tejido conectivo. Tejido conectivo también son proteínas. Proteínas como el colágeno y la elastina. El tejido conectivo está formado por la suma de colágeno y elastina. El colágeno es el que está rodeando los músculos, es el que une las fibras musculares y es el responsable de darle, en el caso de, si yo cocino una pieza que tiene mucho colágeno en su composición, va a ser una carne más blanda. La elastina, en cambio, es lo que se le llama el tejido conjuntivo amarillo, está en las paredes de las arterias y de las vértebras, ¿sí? Y en la cocción, no, la única modificación que sufre es que se hincha y se estira ligeramente, pero no le da ni más ni menos terneza a una pieza. Entonces, más tejido conectivo, más dura es la carne. Más colágeno, más blanda, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé yo cuánto tejido conectivo tiene una carne? También va a estar determinado por diferentes factores.
por ejemplo, la especie. A medida que vamos bajando, imagínense que acá hay una flecha de más a menos. La vaca tiene mayor cantidad de tejido conectivo y un pescado no. ¿Qué quiere decir? Que son carnes más duras. Si ustedes ven la carne de la vaca tiene una consistencia superior a una carne de pescado. No quiere decir que el pescado se rompa, pero quiere decir que es una carne un poco más débil. Eso quiere decir que tiene menos tejido conectivo. Entonces está dado por eso. La otra es el sexo del animal. En el caso de las vacas, el macho tiene más tejido conectivo, por ende la carne es más dura. El macho castrado, ¿sí? Cuando el macho está castrado, baja esa consistencia tan dura y se asemeja un poco más al de la hembra, y entonces se hace una carne un poco más blanda. Entonces, más tejido conectivo, menos tejido conectivo, menos consistencia, más tejido conectivo, más consistencia. La otra es la edad del animal. Cuanto más viejo es el animal, más tejido conectivo y carne más dura. Y la otra es el corte, más ejercitado. Es el corte, no solo va a influir en la proteína, como vimos, en la mioglobina, que le da el color, sino que también va a ser una carne un poco más dura, ¿sí? Un lomo, por eso, es mucho más blando que algún otro corte que tenga que ver con músculos que se muevan más, que el animal mueva o utilice más. Entonces, más ejercitado, más tejido conectivo. Ahora bien, nosotros hablamos de la terneza de esta carne y nosotros sabemos que una de las cosas que podemos hacer para ablandar la carne es justo que no depende de nosotros, sino que depende del lugar en donde fue faenado o donde se le hizo el sacrificio, que es esta reserva de glucógeno, este espacio y este momento en donde se le da un descanso al animal. Ahora bien, no solamente podemos utilizar eso, sino que hay otras cosas que nosotros también hacemos que ablandan un poco las fibras de las carnes. Procesos mecánicos como por ejemplo los golpes. Nosotros sabemos que si golpeamos las carnes antes de cocinarlas vamos a obtener una cierta blandeza o ternura en esta carne. O si la molemos, ¿sí? Si tenemos un corte que sabemos que es muy duro, cuando la molemos y le hacemos carne picada sabemos que es más digerible y menos dura. La otra es con químicos como escabeches o marinadas. Sabemos que cuando dejamos las carnes en escabeches o marinadas vamos a obtener una determinada textura o terneza de la misma. Y la otra es el calor, el tipo de cocción que le vamos a aplicar. Sabemos que si le damos una cocción lenta en un medio húmedo y en largo tiempo, vamos a obtener una carne un poco más blanda. Y más si ese colágeno se ablandó. Si lo hacemos por una cocción por calor seco, seguramente vamos a obtener una carne un poco más seca, más dura. Muy bien. ¿Qué más tenemos dentro de las carnes? Tejido adiposo. Nosotros dijimos que teníamos grasa dentro de las carnes. ¿Qué grasa tenemos? De acuerdo a la especie y de acuerdo al corte vamos a tener diferentes tipos de grasa, no, diferente cantidad de grasa. Pero también hay diferentes tipos de grasa de acuerdo al tipo de carne que tenemos. Por ejemplo, tenemos la grasa intramuscular, ¿sí? Que forma parte de las fibras musculares, dando un aspecto medio marmolado, y la grasa intracelular. ¿Qué quiere decir? La grasa intramuscular es la que nosotros podemos ver y es visible y la podemos incluso retirar. ¿Vieron cuando nosotros decimos que vamos a cocinar un corte y que sacamos toda la grasa visible? Es la que está intramuscularmente. En algunos cortes por ahí no la podemos sacar del todo porque está dentro del mismo corte. Pero hay veces que sí podemos quitar visiblemente toda esa grasa. Ahora, la que es intracelular sería en el caso, por ejemplo, de la carne de cerdo, que no solo tiene un color un poco más claro porque tiene menos cantidad de mioglobina, sino porque además la grasa está mezclada entre las fibras musculares. Entonces le da un color, un rosado más claro a este tipo de carne. Y por ahí nos cuesta más, ¿sí? Dependiendo del corte, nos cuesta más retirar esa grasa visible. Ahora bien, el cerdo también tiene mala prensa, pero bueno, después vamos a hablar más puntualmente de la carne de cerdo y vamos a ver en detenimiento. Pero la cantidad de grasa en realidad depende del tipo de especie que tenemos y el tipo de corte que tenemos. ¿Qué más podemos hacer con las carnes?
subproductos, ¿sí? Productos chacinados, por ejemplo, embutidos o fiambres. En todos va a depender el tipo de proceso y procedimiento que le hagamos. Ustedes ahí en la guía lo que tienen es los diferentes tipos de chacinados, de embutidos y de fiambres que se pueden hacer. Les sugiero que lo lean, pero no vamos a hacer demasiado hincapié en esto, simplemente que lo conozcan como un derivado producto de las carnes. Vamos a hablar un poco del pollo. Dentro del grupo de las carnes sabemos que tenemos diferentes. El pollo es una de ellas. Como dijimos, la composición química no varía mucho de lo que es el reino de las carnes. Lo que sí va a variar es que en el pollo toda la grasa la tenemos generalmente en lo que es la piel. Y nosotros la podemos extraer a la piel. Fíjense la cantidad, ¿sí?, de grasas totales que pueden llegar a tener una pechuga con y sin piel. Fíjense, con piel 8,9 y sin piel 1,4. O sea que todo aquello que sacamos y que no consumimos de la piel, nos estamos ahorrando un montón de esa grasa que podemos tener. O sea, toda la grasa visible la podemos sacar. O en lo mismo con patamuslo, pero bueno, en cuanto a proteínas, fíjense más o menos las mismas cantidades que tenían, que es más o menos un 20% lo que tienen las carnes en general. Vamos con otro tipo de carnes, como por ejemplo el cerdo. El cerdo, como les dije, a medida que fueron pasando los años, en realidad fue cambiando la alimentación del animal. Al cambiar la alimentación del animal, fíjense que lo que ha cambiado también es la composición química de las grasas, ¿sí? Entonces, por eso ahora está como más de moda, no solo porque es más barata que la carne de vaca, sino que se ha comprobado que dentro de las grasas que contiene la carne de cerdo, un 60% de esas grasas son buenas. Tiene ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que serían de las grasas buenas, por ende no estaría tan mal incluirlo dentro de nuestra alimentación, no para consumirlo todos los días, pero sí para una vez por semana, por ejemplo, consumir algún corte de cerdo que nos guste. Obviamente siempre vamos a tratar de consumir el corte más magro, pero no está mal hacerlo. Entonces, en los últimos años ha cambiado muchísimo todo esto gracias a que se ha cambiado la alimentación del cerdo y a que se ha estudiado más la carne en sí. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que les acabo de decir, ¿sí? Tiene proteínas de alto valor biológico, es fuente de hierro hemínico, o sea que al igual que las carnes de vaca tienen gran importancia en eso, brindan saciedad. Siempre voy a elegir un corte magro y con grasa visible para poder sacar. Cuido la forma de cocción. ¿Por qué? Porque en la forma de cocción, si yo le agrego un medio graso, ahí estoy, en realidad, no estoy sacando todo el provecho que puede llegar a tener la carne. ¿Por qué? Porque le estoy agregando un medio graso y yo lo que quiero es evitar la grasa. Entonces tratar de buscar medios de cocción en donde no se le agreguen más grasas o más alimentos que puedan perjudicarlo. Aporta gran cantidad de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y lo que sí tenemos que tener cuidado con el tema de la carne de cerdo es con consumir con moderación todos aquellos derivados que tienen gran exceso, como el jamón crudo, la panceta, que son los cortes que más grasas tienen y que tenemos que tratar de evitar, ¿sí? O consumir con mayor cautela. Con el pescado también pasa lo mismo, va a depender de acuerdo a la especie, de acuerdo de dónde provenga, si de río o de mar, va a variar por ahí la composición grasa que tiene en su composición química. Pero las proteínas van a ser de vuelta de alto valor biológico y más o menos van a estar en el 20%. Entonces, lo que va a variar es de acuerdo a de dónde viene la cantidad de grasa que pueda llegar a tener, ¿sí? Más magros, semigrasos y un poco más grasos que tienen un poquito más cantidad de grasa en su composición. De vuelta, muy buenas proteínas de alto valor biológico, y los pescados lo que tienen como agregado es que dentro de las grasas que nos aportan gran cantidad de ácidos grasos omega 3 y omega 6, que es muy difícil de conseguir con otros alimentos. Entonces son una buena fuente de estos ácidos grasos que son esenciales. Tiene menor cantidad de conectivo y por eso es una carne un poco más blanda, pero que no
no varía y no nos perjudica en absolutamente nada. Al contrario, es una carne un poco más fácil y más fácil de digerir. Vamos a los diferentes tipos de cocción que podemos llegar a tener con cualquier trozo de carne. Si hablamos de cocción por calor seco, tenemos diferentes tipos, por ejemplo, parrilla, asador, espiedo, horno. En todos estos tipos de cocción, lo que vamos a obtener es evaporación del agua, ¿sí? Desecación de la superficie, por ende se va a formar una costra o una tostación, va a haber una formación de costra y va a haber una tostación. Se van a retraer las fibras musculares y por ende va a achicar su volumen. Se van los jugos, ¿sí? Los jugos dentro de la carne van a empezar a salir y a brotar porque se empiezan a desplazar a la superficie por medio del contacto con el calor. El tejido conectivo se va a endurecer, ¿sí? Porque el colágeno con el calor seco se endurece y no se ablanda. El tejido adiposo se va a empezar a perder, depende qué tipo de cocción estemos utilizando, pero generalmente lo que hace se empieza a fusionar, por ende se empieza a derretir y se empieza a perder, y disminuye el peso y el volumen. Entonces yo obtengo una pieza mucho más chica, de un menor volumen, con una costra, con un sabor característico, ¿sí? Si vamos a los métodos de cocción por calor húmedo, tenemos el método de ebullición, el vapor de agua o la presión de vapor, y lo que va a ocurrir en este método es que no se va a formar la costra, porque estamos en un medio húmedo, por ende no se forma costra, no hay evaporación, o sea que no se pierde ni tanto peso ni tanto volumen, sí se va a perder jugos y se van a perder al medio de cocción, y lo que yo puedo hacer luego es rescatarlo para hacer una salsa o para hacer un fondo de cocción de otra cosa. Van a coagular las proteínas desde ya y el tejido conectivo se va a gelatinizar y va a ser una carne mucho más blanda. El tejido adiposo se va a perder gran parte en el medio de cocción, en el agua o en el líquido en el que estemos cocinando, y si tenemos que hablar de un método de cocción por calor mixto, sería la combinación de ambos. Por ejemplo, si yo hago un salteado de alguna carne, en donde yo lo que quiero es obtener la formación de la costra para darle sabor a esa carne, pero luego lo termino, por ejemplo, si voy a hacer, no sé, un guiso, luego lo termino en una cocción húmeda con un medio líquido para obtener la terneza y toda la gelatinización de ese colágeno. Entonces lo que hice fue sellar y formar una costra con el calor seco y luego con el calor húmedo termino esta cocción. Esto sería un método de cocción húmedo, ¿sí? Entonces, ¿qué obtengo? Una pieza con un sabor un poco más rico y no hervido, con un aspecto más lindo, porque no está justamente cocido como en método de ebullición, y con una masticación un poco más, más viable. ¿Por qué? Porque es una carne que está más blanda. Muy bien, terminamos con el grupo de carnes y vamos a seguir con el grupo de lácteos. Este grupo también es el grupo de las proteínas de alto valor biológico. Proteínas que en este caso van a estar divididas en dos grupos. El 80% son el grupo de las caseínas y el 20% son las proteínas del lactosuero. En su composición química, la leche obviamente va a tener un 90% de agua, ¿sí? Es un alimento altamente perecedero, un alimento líquido, tiene 90% de agua. El hidrato de carbono que va a predominar es el azúcar de la leche, que en este caso es la lactosa. La lactosa está formada por dos moléculas, una de glucosa y una de galactosa. Es un disacárido. Es un azúcar que está formado por estas dos moléculas. Las proteínas, como dijimos, dos grupos, y las grasas que van a estar, se encuentran como gotitas, ¿sí? Como gotitas de sangre en una emulsión que sería en el líquido, en la leche propiamente dicho. En minerales, el más rico es el calcio, el mineral que abunda, y el fósforo, y vitaminas, poca cantidad. Generalmente lo que se hace es se le suplementa con vitaminas A y D para que se pueda absorber incluso mejor el calcio.
La leche en sí tiene gran cantidad de microorganismos. Nosotros sabemos que la sacamos de la vaca una vez que está ordeñada y tiene gran cantidad de microorganismos. Microorganismos que cuando se le hace todo el proceso a la leche, que ahora vamos a ver qué es lo que le hacemos, perdemos gran cantidad de esos microorganismos, pero igual queda un cierto nivel de microorganismos que son los que están aceptables y que van a ayudar a nuestra flora intestinal, ¿sí? Que no son patógenos y que no son malos para nuestra salud, ¿sí? Son los que nos hacen bien y que ayudan a esta microflora intestinal. Vamos con la leche. La leche, entonces, que es el producto del ordeño de las vacas, que se obtiene obviamente de animales sanos, así como cuando vimos el grupo de las carnes, vimos que necesitamos un animal sano, acá también, para ser ordeñado tiene que ser un animal sano, un animal que esté en buenas condiciones. El ordeño que se utiliza es el ordeño mecánico. La leche que se obtiene se enfría rápidamente y luego va a pasar a la planta de recepción, en donde se va a hacer los diferentes tipos de procesamientos, ¿sí? Se la va a almacenar para luego poder hacer todo el procesamiento que se necesita para obtener una leche de calidad y apta para el consumo humano. Uno de los primeros tratamientos de conservación que se le hace es el de pasteurización. Cuando nosotros hablamos de pasteurización, la pasteurización puede ser de alta o de baja, ¿sí? Generalmente la que se utiliza es la de alta, que es aplicar temperatura a 72 grados por unos 15 segundos. En realidad la pasteurización lo que hace es elimina a los gérmenes patógenos, estos gérmenes que nos pueden llegar a hacer mal si nosotros consumimos la leche así como sale de la vaca directamente. Nos asegura una leche apta para consumir. Cuando nosotros hablamos de pasteurización, las temperaturas de pasteurización nunca superan los 100 grados. ¿Sí? Siempre son menores a 100 grados y lo que después va a depender es el tiempo que va a tener de contacto o no. Otro de los métodos de conservación que podemos tener es la uperización o la ultra alta pasteurización o la ultra, pueden ser diferentes siglas, ¿sí? En inglés, en castellano o uperizada, que son las larga vida. Acá sí lo que vamos a hacer es aplicar muchísimo más temperatura, va a superar los 100 grados, va a ser más de 138 grados y hasta los 150 y no más, pero por muchísimo menos tiempo, por 2 segundos. O sea, es un tratamiento muy rápido y luego se enfría rápidamente. Una vez que se uperizó y que pasó todo el tratamiento se enfría muy rápidamente a 5 grados como mínimo. La leche que está esterilizada es aquella que se le aplica una temperatura de unos 110 grados más o menos, pero por unos 20 minutos, o sea, es un proceso más lento. Y luego lo que tenemos es la homogenización. Las leches que están homogeneizadas, lo que hace la homogenización es romper los lóbulos de grasa y hacerlos más chiquitos. ¿Para qué? Para hacerlo más digerible. Si nosotros consumiéramos la leche recién salida de la vaca, es una leche muchísimo más densa, más pesada y con una gran cantidad de grasa. Esa grasa para nosotros a veces podría llegar a ser indigerible porque no estamos acostumbrados a consumirla así. Entonces, para eso la homogenización se encarga de romper esos lobulitos, hacerlos mucho más chiquitos y por ende, cuando la consumimos, la podemos digerir mejor, ¿sí? Y entonces la digestión es mucho más rápida. Cuando nosotros, a medida que vamos haciendo todos estos tratamientos, la leche va cambiando su textura. La leche que sale de la vaca sale de un color medio amarillento y nosotros la consumimos blanca. Esto es producto de todos estos tratamientos, ¿sí? Y la homogenización es bastante responsable en cuanto a la opacidad, la pone más blanca, más viscosa y mucho más digerible. Y sobre todo la hace menos, como lo que hace es romper esos lóbulos de grasa, hace que sea un producto menos enranciable y menos proclive a la oxidación. Si nosotros dejáramos la leche al tener grasa, puede llegar a oxidarse con el tiempo. Entonces estos tratamientos evitan eso, el enranciamiento. ¿Qué tipos de leches tenemos? Diferentes tipos de acuerdo a la centrifugación que tengamos. Tenemos la leche entera, que va a tener más contenido graso, la leche descremada o parcialmente descremada. Lo que
que va a variar es la composición grasa que va a tener dentro de su composición. La entera es la que conocemos como cartón rojo, la descremada como cartón verde, ¿sí? La parcialmente descremada. Después tenemos diferentes tipos de leches que pueden ser ácidas, en donde por ahí se le agregó algún fermento y bueno, y por acción de las bacterias se formó una leche más ácida. Acidificadas, que es con el agregado de ácidos como el limón. La condensada, que es una leche que se le quitó parte del líquido del agua y se le añade azúcar. Entonces es una leche muchísimo más densa, mucho más dulce y que con otras características. La leche coagulada también, que es con el agregado de algunas enzimas. Y la leche en polvo, que es una leche que se le sacó el agua por un método de deshidratación y por ende se hizo polvo. Y que de acuerdo a qué tratamiento tuvo puede ser si era leche entera o leche descremada. ¿Cuáles son los usos de la leche? Como bebida, como medio de cocción, como para preparaciones o como un producto lácteo en sí. ¿Qué problemas podemos llegar a tener relacionados con el consumo de leche? Puede ser que tengamos intolerancia o alergia a las proteínas de la leche de vaca, o puede ser que seamos intolerantes a la lactosa. Son dos cosas distintas, porque una cosa son las proteínas y otra cosa es la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Si nosotros somos intolerantes a la lactosa, ¿qué ocurre? ¿Y por qué puede pasar? Es porque yo dije que la lactosa, que es el azúcar de la leche, estaba formado por un disacárido que está compuesto por dos moléculas, una de glucosa y una de galactosa. Las personas que son intolerantes a la lactosa no pueden partir la unión que hay entre la glucosa y la galactosa para poder absorberlas y digerirlas. Entonces, por eso existen las leches sin lactosa, que en realidad lo que tienen es la lactosa partida ya. Entonces, las personas que consumen las leches de cartón amarillo, porque son intolerantes a la lactosa, evitan esa ruptura que no pueden hacer con las enzimas propias del organismo. Lo hacen directamente consumiendo alimentos de estas características. Ahora, distinto es las personas que son intolerantes a las proteínas de la leche. ¿Por qué? Porque ahí ya hay una alergia. Si yo soy alérgico a la proteína de la leche, no puedo consumir ese alimento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo rechaza. Mi cuerpo, cuando yo lo consumo, reacciona. Entonces, si yo soy alérgico a la proteína, directamente tengo que dejar de consumir el alimento. ¿Es necesario hervir la leche que yo compro en el supermercado, en el sachet o en el cartón? No. En realidad no, porque ya tiene todo el proceso y el tratamiento de conservación y de pasteurización que hace un producto apto para consumo, con lo cual no necesito hervirla para poder consumirla, la consumo directamente como viene, ¿sí? La puedo calentar si quiero consumirla tibia, caliente, pero no para beneficiar o para mejorar la digestibilidad o la calidad de la leche, porque al contrario puedo llegar a perder vitaminas, puedo provocar que se ponga un poco más ácida y puedo hacer que se forme la nata, la película esa que en realidad lo que está haciendo es sacar parte de las proteínas que tiene la leche. Entonces no la hiervo, sino si ya vino en un sachet o en un cartón. Sí puedo hervirla si estoy en un campo y tengo que hervirla, no puedo. Si estoy en un campo y ordeñaron una vaca y quiero consumir la leche que ordeñó esa vaca y no tengo el medio de pasteurización, entonces sí la voy a hervir para poder sacar todos los gérmenes patógenos y para hacerla un poco más digerible, ¿sí? Entonces la dejo a más de 100 grados, que es cuando está en ebullición, durante unos minutos para evitar o para matar a aquellos patógenos que pueda llegar a haber. ¿Cómo es el proceso de los productos lácteos? Bueno, en realidad partimos siempre de una base de una leche en muy buen estado y después van a seguir, ¿sí?, los diferentes tipos. Todos los productos lácteos, o sea, todos los derivados, van a partir de la pasteurización, la homogenización y el descremado, en el caso de ser un producto descremado. Pero todos tienen que venir con ese proceso
procedimiento y con ese proceso ya realizado. Después se puede convertir en crema, en manteca, en dulce de leche o en una leche de larga vida si la uperizó. Pero todos van a partir de la misma base, ¿sí? En el caso de la crema de leche, ustedes ahí tienen en la guía la descripción de cada uno de los diferentes tipos de derivados. Cómo se hace una crema de leche, cómo se hace una manteca, cuáles son las diferentes características. Les sugiero que lo lean y que les va a aportar gran información. Pero básicamente es lo que les digo. En el caso de la leche hay una centrifugación, se pasteuriza, se envasa y de acuerdo a la cantidad de grasa que tenga de la centrífuga que se le aplique, va a hacer con más o menor cantidad tenor graso, ¿sí? Por eso tenemos las que son 0%, las que son doble crema. Bueno, va a depender de la centrifugación y del proceso que tiene. La manteca lo mismo. Partimos de una leche, como dijimos, pasteurizada, homogeneizada, se la va a batir, se la va a amasar, ¿sí? La manteca es la grasa láctea, entonces al batir esta crema de leche, lo que obtenemos es este tipo de producto que es la manteca. Y así con todo. La leche en polvo, en realidad, lo que se le hace es un deshidratado, se le evapora el agua que tiene como su contenido, se la seca y luego se la guarda. Y los quesos, en algunos se les van a agregar algunas bacterias, en algunos se les va a agregar un fermento, se las deja que coagulen, en algunos se los pone en salmuera, de acuerdo al tipo y al procedimiento de queso que queramos obtener. Vamos a tener diferentes tipos, así con todo, lo mismo el yogur y con el dulce de leche, ¿sí? Les sugiero que lo lean de la guía directamente para poder continuar con la guía. Bien, vamos a seguir con el grupo de alimentos de los azúcares. Los azúcares, en realidad, como su palabra lo dice, son hidratos de carbono, ¿no? Hidratos de carbono, pero nosotros hoy vamos a hablar de los azúcares en sí. Entonces, dentro del grupo de los hidratos de carbono, nosotros sabemos que tenemos los monosacáridos, los disacáridos, los poli y los oligosacáridos. Hoy vamos a hablar de los mono y los disacáridos, que son los que van a ofrecer sabor dulce. Dentro de este grupo tenemos los azúcares sencillos como la glucosa y la fructosa, que son monosacáridos y tienen una sola molécula, y los disacáridos como la sacarosa, la maltosa y la lactosa, que son dos moléculas de cada uno. Los polisacáridos, como dijimos, los vamos a dejar de lado por hoy, porque vamos a hablar pura y exclusivamente de azúcares. ¿De dónde viene el azúcar? Puede ser extraído de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, ¿sí? En nuestro país generalmente lo que más hay cultivo es de caña de azúcar, ¿sí? Que está en la zona de Tucumán. ¿Cómo es el proceso de refinación? Va a haber una cosecha que puede ser manual o mecánica, la molienda, en donde aparece el primer subproducto que va a ser el bagazo, después viene la clarificación, en donde aparece el segundo subproducto que es la cachaza. Esto se evapora, se cristaliza, se seca, se envasa, se almacena y se transporta. Ustedes lo tienen en la guía, bien detallado cada una de las partes. No es necesario que se la aprendan de memoria, pero sí está bueno por ahí que lean lo que es el procedimiento de la cosecha en sí. Nosotros ahora lo que vamos a ver van a ser los diferentes tipos de azúcares que podemos llegar a obtener y que va a tener que ver con diferentes procedimientos que se le hacen. En algunos, por ejemplo, el refinamiento. Podemos llegar a tener el azúcar blanco, que es el azúcar más refinado, es el azúcar que se sacaron todas esas impurezas, esos residuos que tienen propios de la molienda. Entonces, es el azúcar más blanco que podemos llegar a tener. Luego tenemos el azúcar negro, que es el azúcar que es más, que tiene muchas más impurezas, que se les dejaron grandes partes de sus residuos y que muchas veces está mezclado con melaza. Melaza es parte de uno de los residuos que obtenemos como en el procedimiento de la molienda, ¿sí? En la molienda obtenemos melaza y generalmente el azúcar negro está mezclado con esto, con la melaza. Lo mismo que el azúcar rubia, tiene menos impurezas que el azúcar negro, pero más que el azúcar blanco. Sería como una molienda intermedia o menor cantidad de melaza, pero tiene impurezas en su composición.
Después tenemos el azúcar impalpable o glass, que lo que tienen, no solo que es un azúcar que obviamente tuvo una molienda y un procedimiento industrial, y que además se le agrega almidón. Por eso tiene un 3% de almidón, por eso tiene esa textura y esa consistencia tan parecida, por ejemplo, a un almidón, a una maicena. Después tenemos el azúcar orgánico, que el azúcar orgánico en realidad lo que nos dice es cómo fue cultivado este azúcar, cómo fue su cultivo y su cosecha, ¿sí? Se lo llama orgánico por eso, por cómo fue cultivado, porque no se utilizó ningún medio de pesticida ni fertilizante para su producción. Y después tenemos el azúcar mascabo o integral, que sería un azúcar que obviamente no tiene la molienda que el blanco, que tiene muchísimo más residuos y por ende tiene más minerales y más vitaminas en su composición, ¿sí? Otros azúcares que podemos llegar a encontrar es el jarabe de arce, que procede de la savia del arce dulce. Estamos hablando de todos los azúcares que son nutritivos y que vienen obviamente de algún producto natural, ¿sí? Después vamos a hablar de los edulcorantes químicos. También tenemos la glucosa, que es a partir del almidón de maíz por sacarificación. Después tenemos la fructosa, que es el azúcar de las frutas, el que está propiamente en las frutas. Y la isomal, que también ustedes la deben utilizar mucho en todo lo que es repostería, que es un azúcar que se extrae del azúcar común, que en realidad es una mezcla de glucosa y manitol, que es otro azúcar, que tiene grandes beneficios y se utiliza mucho en repostería por estos beneficios. ¿Por qué? Primero, porque no es higroscópica, que quiere decir que no absorbe tanto la humedad del medio ambiente o de donde está. No cristaliza, por ende se puede utilizar mucho para preparaciones en donde yo necesito ese objetivo. Es muy resistente a las temperaturas y por sobre todas las cosas no cambia de color. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo sacarosa al calor, yo sé que va a caramelizar y que se va a tostar y yo sé lo que voy a obtener. Voy a obtener un caramelo con un determinado color, una determinada consistencia y un determinado sabor. En cambio, lo isomal, yo la puedo calentar y no va a perder esa transparencia que tiene, no va a teñirse. Entonces, por eso se utiliza tanto en repostería. Los polioles sí son edulcorantes como el mannitol, el isomaltol, el malitol y el sorbitol, que generalmente se utilizan en todo lo que es la industria de las golosinas. Están como agregados en todo lo que es golosinas, porque tienen un alto poder endulzante y sirven para todo lo que es golosinas a nivel industrial. La isomal, me olvidaba decirles, también lo que tienen es que no provoca caries, entonces también se utiliza para eso, ¿sí? Tiene como beneficio eso. Más productos semilíquidos, el jarabe o miel de caña, que es a partir de la caña azucarera, hirviendo su jugo. La melaza, como les dije antes, que es un subproducto es un residuo que ocurre de la molienda del azúcar, ¿sí? De la cristalización de la sacarosa. La cachaza, otro residuo del proceso de obtención del azúcar, que es de donde después sale la famosa bebida brasileña, que es la que se utiliza para hacer algunos tragos. El jarabe de maíz, que es por hidrólisis del almidón de maíz, es otro producto que se utiliza mucho en la industria y que está mirado un poco con la lupa. ¿Por qué? Porque es el responsable de algunas enfermedades o patologías, sobre todo de la obesidad en niños. ¿Por qué? Porque el jarabe de maíz o de alta fructosa se utiliza mucho para todo lo que es golosinas y para todo lo que es bebidas azucaradas o gaseosas. ¿Por qué? Porque es un producto que endulza mucho en muy baja cantidad y porque es de mucho menor costo que cualquier otro azúcar. Entonces la industria utiliza ese tipo de producto para justamente como beneficio, porque utiliza poca cantidad, le cuesta menos y endulza mucho. Pero
se lo critica por esta cosa de provocar obesidad en los niños, también se ha estudiado que provoca una hiperactividad en los niños y que los hace adictos a los azúcares. Entonces es como un círculo vicioso del que no pueden salir. Entonces por eso está tan criticado y nosotros deberíamos evitar consumirlo o leer bien las etiquetas para ver qué productos tienen este azúcar y tratar de evitarlo. Bueno, la miel, que sabemos que es el néctar de las flores y que es el producto del trabajo de las abejas, que obviamente es una solución sobresaturada de fructosa, que cuando lo calentamos a 65 grados disuelve y los cristaliza y que con la agitación vuelve a formar cristales. Y después el agave, que es el néctar extraído de una planta mexicana, que es el agave, que es otro azúcar también natural, provisto de una planta rico en fructosa, tiene un gran poder endulzante, que incluso supera al azúcar de mesa y que es bajo en calorías. Por eso a veces también se utiliza en todo lo que es productos de golosinas. ¿Qué propiedades tienen los azúcares? Uno es el poder endulzante. Partiendo de la sacarosa como del 100%, tenemos a los demás que los vamos a ubicar de acuerdo a su poder endulzante. ¿Qué quiere decir? Que la fructosa es altamente edulcorante, o sea, el poder edulcorante significa que este poder de dulzor puede ya tener, ¿sí? El azúcar de las frutas, un azúcar invertido, la sacarosa en 100, 97 la miel, bueno, y la glucosa y la lactosa, que es el azúcar de la leche en menor cantidad. ¿Para qué me sirve saber esto del poder edulcorante? Primero, para darme cuenta de que cuando yo digo que estoy haciendo dieta y le pongo a todo miel en vez de azúcar, no estoy haciendo dieta, porque tiene casi el mismo poder endulzante, por ende tiene el mismo poder calórico. Entonces no estoy haciendo dieta si yo me estoy cambiando miel por azúcar. Distinto es si lo cambio porque me gusta, por sabor, o porque quiero comer algo un poco más natural, como puede ser la miel y no el azúcar blanco. Pero si no, no estoy haciendo ninguna diferencia. Entonces, para eso me sirve. ¿Para qué otra cosa me sirve? Cuando yo tengo, por ejemplo, que darle a alguna persona que tiene que hacer una dieta para engordar, le tengo que dar algún producto que sea dulce o azucarado, si yo le pongo muchas cantidades de azúcar o de alguno de los productos más dulces, lo que voy a hacer es que sea algo inaceptable para el paladar, porque va a ser extremadamente dulce y nadie lo va a querer consumir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo agregar calorías con un poder endulzante menor. Entonces puedo agregar glucosa, por ejemplo. Entonces, en vez de poner 3 cucharadas de azúcar que lo harían demasiado dulce, si pongo 3 cucharadas de glucosa, estoy dando casi el mismo poder de calórico, pero con menor cantidad de dulzor. Entonces es más aceptable al paladar. El famoso glucolín que antes se tomaba para engordar a las personas tiene que ver con esto, ¿sí? Con la cantidad de azúcar, de glucosa que pueda llegar a tener. Y la otra propiedad que tienen los azúcares es la solubilidad, que es la cantidad de sustancia que puede disolverse en un determinado volumen. Por ejemplo, en 100 centímetros cúbicos de agua a 100 grados puedo disolver 487 de sacarosa, o sea, es altamente soluble, 740 de fructosa y 132 de lactosa, ¿sí? La solubilidad de los azúcares en el agua, más temperatura, más solubilidad. Entonces, estas son las dos propiedades que tienen todos los azúcares que acabamos de ver: el poder endulzante y la solubilidad. Ahora vamos a ver qué modificaciones pueden llegar a sufrir los azúcares, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que si a la sacarosa le aplico calor, pasa de sólido a líquido y va a formar un caramelo, o sea, va a caramelizar a una determinada temperatura, entre 170 y 210 grados, voy a empezar a caramelizar. ¿Qué va a pasar con este caramelo? A los 160 ya empieza a fusionar, o sea, se empieza a derretir, ¿sí? Y empieza a cambiar la textura y el color. ¿Qué voy a obtener? Un líquido mucho más oscuro, de un color medio amarronado, con un olor característico que es ese olor a caramelo, pero de un sabor un poco más amargo. O sea, no va a ser tan dulce como si yo comiera una cucharada de azúcar.
no es cristalizable, tiene menos poder edulcorante, mayor sabor y aroma, y cuando se enfría se convierte en un sólido, ¿sí? ¿Para qué lo utilizo? Como caramelo en sí, para hacer fondos de algún postre, para garrapiñada, para praliné, para lo que quieran. ¿Qué otra modificación físico-química de la sacarosa puedo obtener? Es la inversión. La sacarosa, ¿qué quiere decir la inversión? Es que se hidroliza, o sea, se separa y puede ser separado por algún ácido o por enzimas, ¿sí? Entonces, lo que hace es hidrolizar, es partir una molécula de glucosa, una de fructosa y la molécula de agua. La miel es un azúcar invertido por naturaleza, ¿sí? Porque las abejas se encargan de invertirla. En el caso de invertirla con enzimas sería por la enzima invertasa, en el caso de los ácidos porque le agrego algún ácido como acétido, clorhídrico, málico o láctico. ¿Y qué tiene de propiedades el azúcar invertido? Es que aumenta el sabor dulce en un 30%, es muchísimo más emoliente, retiene agua, o sea, lo hace muchísimo más blando y más húmedo. Es anticristalizante y son estos productos medio pegajosos. ¿Para qué se utiliza? En repostería. Ustedes lo deben conocer como para rellenos de algunos bombones, como coberturas de algunos postres o de tortas. Son estas coberturas que tienen esta humedad y esta característica de ser blandos, de ser dulces, obviamente, y ser emolientes. Entonces, esto es azúcar invertida, alguna de las reacciones que podemos llegar a tener. La otra es la cristalización, que es cuando parto de una solución sobresaturada de azúcar, en donde pongo gran cantidad de azúcar más agua, la llevo a un medio de cocción, a una fuente de calor, el agua se evapora, entonces se concentra la solución y se agita rápidamente, lo que forma son cristales, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? De vuelta, para todo lo que es elaboración de caramelos y de golosinas en lo que es industria, y también para hacer en algunos productos de repostería. Y otra de las modificaciones o de las características físico-químicas que tiene el azúcar es la higrospicidad de los azúcares, que es la capacidad de absorber agua del medio en el que está. Entonces, es la capacidad de absorción. En algunos casos me sirve y en otros no. Entonces, tengo que ver, por eso nosotros dijimos que la isomal, por ejemplo, no es tan higroscópica como la sacarosa. Entonces, si yo necesito un azúcar que no absorba tanto agua, voy a usar isomal. Ahora, cuando necesito cierto grado de humedad, ¿sí? En algunos alimentos las utilizo porque por ese poder higroscópico que tiene, ¿sí? Ese poder de absorber el agua. Nosotros dijimos que la cantidad de azúcar que deberíamos consumir diariamente no debería superar el 5% de ese 50-60 que consumimos de hidratos de carbono. O sea, de azúcares simples, de todo este grupo que acabamos de ver, no deberíamos sumar más del 5% diario. ¿Por qué? Porque en todo lo que nosotros consumimos tenemos azúcar oculto. Entonces, si nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, un refresco o una bebida dulce, estamos consumiendo azúcar oculto. Fíjense, una gaseosa puede llegar a tener hasta 8 cucharadas de azúcar en su composición. Una fruta en almíbar, entre 6 cucharadas aproximadamente. Algún postrecito, lo mismo. Las galletitas, ni hablar. 5 cucharadas. Los yogures, y sobre todo si son enteros, o los postrecitos lácteos, también van a tener azúcar oculta. Todo tiene azúcar oculta, incluso, por ejemplo, un aderezo, como que es algo salado, que va a tener azúcar oculto. Los cereales, bueno, ni hablar de las golosinas o los chocolates, las mermeladas. Entonces, todo tiene azúcar oculto. Lo que nosotros tenemos que evitar es el exceso. Entonces, no consumamos azúcar de más, porque sabemos que en todo el resto de los alimentos lo estamos consumiendo. Ahora bien, todos los edulcorantes que acabamos de ver eran todos los que eran edulcorantes calóricos y nutritivos. ¿Qué quiere decir? Calóricos porque nos aportan calorías, nutritivos porque venían de alguna planta o de algún
alimento que lo que nos hace es producir, nos da algún nutriente. El nutriente que nos aportan, aunque sea solo uno, es azúcar. Y ahora lo que vamos a ver son los edulcorantes que son no nutritivos o no calóricos. Son aquellos que no nos aportan ninguna caloría y que no son nutritivos porque no vienen de ninguna planta, sino que son artificiales. Y acá tenemos algunos que ustedes los conocen: acesulfame K, aspartamo, sacarina, sucralosa, y hay un par más, ¿sí? Pero estos son los más populares o los más conocidos. Todos tienen más o menos las mismas características. Todos, fíjense que lo que hacen es dar un poder endulzante importante. ¿Qué quiere decir? Que endulzan muchísima más cantidad de veces. Por eso nosotros, en vez de usar 3 cucharadas de azúcar, por ahí utilizamos un sobrecito, porque endulzan entre 200 y 600 veces más que un edulcorante nutritivo o calórico, como puede ser cualquiera de los azúcares. Todos tienen más o menos las mismas características. En algunos lo que va a variar es que podemos cocinar con ellos o no, porque los podemos someter a cocción, y en algunos pierden el efecto. Entonces, los que no son estables, por ejemplo, el aspartamo, cuando lo pongo a una temperatura de cocción, puede llegar a perder su efecto endulzante. Entonces voy a utilizar otros en el caso de tener que utilizar un método de cocción, pero el resto generalmente son bastante estables. La única diferencia que yo hago con todos estos es que el aspartamo, que acá lo tenemos marcado como que dice la palabra fenilalanina. Fenilalanina es un aminoácido. ¿Qué es lo que ocurre? Está marcado ahí, ¿por qué? Porque las personas que son fenilcetonúricos son personas que no pueden degradar este aminoácido que es la fenilalanina. El aspartamo no tiene fenilalanina, pero cuando nosotros los desdoblamos y se junta en nuestro organismo con el ácido clorhídrico del estómago, se transforma en fenilalanina. Entonces las personas que son fenilcetonúricos no pueden consumir cualquier alimento que tenga aspartamo, o lo deben saber antes de consumirlo. ¿Qué es la fenilcetonuria? Es una enfermedad que en realidad se detecta al momento en el que nacen los chicos, que nacemos todos. ¿Vieron la prueba que se les hace a los bebés cuando nacen, que se les saca una pequeña muestra de sangre del talón? Bueno, esa muestra, antes de que los papás y el bebé se vayan de la clínica, está el resultado de esa muestra, porque eso nos dice si el chiquito nació con esta patología que es la fenilcetonuria. En el caso de haber nacido con fenilcetonuria, ese chiquito no solamente va a tener que estar medicado y controlado, sino que no va a poder consumir nunca alimentos que contengan fenilalanina. Entonces, por eso se detecta en el momento. Si no se detecta, esos niños después pueden llegar a tener problemas neurológicos y graves. Entonces, si está controlado no hay problema y puede tener una vida normal, pero se debe detectar a tiempo y en el momento en el que nace. Y después, así como los alimentos que son sin gluten, para los celíacos dicen alimentos sin gluten, los alimentos que tienen fenilalanina dicen alimento que contiene fenilalanina, que generalmente está en los lácteos. Entonces, ustedes cuando ven un rótulo de un alimento, lean si dice fenilalanina, es porque es para las personas que no pueden consumirla. Dentro de todos estos edulcorantes no calóricos y no nutritivos, también tenemos la stevia, que sería la única que no es artificial y que viene de una planta, que tiene también un poder endulzante bastante alto, son 300 veces más que la sacarosa. Proviene de una planta, pero tiene un sabor particular y aporta una cantidad de calorías, sí, muy pocas, creo que son 4 o 5 calorías por gramo. No es 0 calorías, pero tiene un sabor particular que a algunos les gusta y a algunos no, pero sería la única versión natural de edulcorantes nutritivos no calóricos. ¿Qué más podemos decir de los edulcorantes? Que cuando se utilizan, generalmente no se utiliza uno solo, se utiliza una mezcla de varios. ¿Por qué? Para mejorar el sabor, de los diferentes alimentos en el que están, porque algunos tienen un poder endulzante más importante, y si los mezclan con otro, por ahí pueden hacer un sabor menos metálico. Entonces, por eso generalmente se lo utiliza
mezclado en los diferentes productos industrializados. Con esto terminamos lo que es el grupo de azúcares. Vamos a ver el último grupo de alimentos, que es el grupo de las grasas. Vimos que teníamos grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas saturadas serán aquellas que tenemos que a temperatura ambiente son sólidos, ¿sí? O son un bloque. Y las insaturadas es aquellas que a temperatura ambiente son un líquido. ¿Para qué nos sirven las grasas? Son proveedores de energía. Nosotros sabemos que son un macronutriente, entonces nos van a proveer de energía. Lo que uno tiene que tratar de hacer es consumirlas adecuadamente y tratar de hacer la mejor elección. Tienen ácidos grasos esenciales, nos aportan ácidos grasos esenciales, vehiculizan vitaminas liposolubles y por sobre todas las cosas le van a dar sabor y textura a lo que estemos consumiendo. El diferente origen de las grasas van a ser de origen vegetal, para semillas, granos, frutos y legumbres, las de origen animal, del animal del que provengan, bovina, ovina, porcina, y aquellas que sean industrializadas, como pueden ser la elaboración de manteca o de margarina. La refinación del aceite puede ser de diferentes formas, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de hacer con el refinado del aceite es obtener un producto que en realidad lo que hace es que se enrancie menos, se oxide menos y nos dé una buena calidad. El tipo de prensado o de extracción que hagamos va a depender del tipo de industria o del tipo de grasa que queramos obtener. Puede ser prensado en frío, prensado en caliente, puede ser prensado al vacío o por solventes químicos. Pero básicamente lo que tratamos de obtener es un producto de calidad con menor poder de oxidación y enranciamiento. Les sugiero que lo lean en la guía a todos los pasos de la refinación para poder entender. Vamos con dos puntos claves dentro de lo que es las grasas, cosas que tengo que tener en cuenta para poder saber manejarlas. Uno es el punto de fusión. El punto de fusión es la menor temperatura en la que una grasa es líquida. Nosotros dijimos que, de acuerdo frente a qué grasa estábamos, a temperatura ambiente podía ser un sólido o un líquido. Bueno, eso es lo que lo determina. Determina la consistencia de la grasa, ¿sí? Que sea líquida, sólida o dura o quebradiza a una temperatura ambiente, por ejemplo. Y está determinado por diferentes factores. Una va a ser por la composición química, ¿sí? Por la formación por cómo esté formado químicamente ese ácido graso. Más carbonos tiene esa grasa, más alto es el punto de fusión. Más saturada es la grasa, más alto es el punto de fusión. ¿Qué quiere decir? Que una manteca tiene un punto de fusión más alto. Acá tenemos un cuadrito, y las grasas que se presentan en forma trans, que también tiene que ver con una composición química, tienen un punto de fusión mayor que las grasas que tienen una formación cis. Esto quiere decir los tipos de enlace. No se enrosquen demasiado con esto porque la realidad es que es sumamente químico, ¿sí? Entonces, el punto de fusión está determinado por esa condición química que es por la formación de los ácidos grasos. Vamos con el punto de humeo. El punto de humeo es la temperatura en la cual la grasa se descompone. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le aplico calor, la grasa se empieza a descomponer. Y hay otras cosas que también lo van a hacer muchísimo más permeable a esta descomposición. Una es más ácidos grasos libres, menor temperatura de humeo. El oxígeno también, más superficie expuesta, menor temperatura de humeo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo que hacer una fritura, lo ideal sería que sea un recipiente profundo, pero de una boca más chica, y no una boca tan ancha en donde la exposición al oxígeno sea mayor. Más partículas, menor punto de humeo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengo un aceite viejo, en donde ya tengo residuos y partículas de otros alimentos que ya freí, va a hacer que el punto de humeo sea más bajo. Yo lo que busco para hacer una buena fritura es un punto de humeo alto. Fíjense que acá en el cuadrito el punto de humeo lo que nos va a decir es que los aceites tienen un punto de humeo más alto y las grasas como la manteca tienen un punto de humeo más bajo. Esto quiere decir que la manteca se quema antes, que ustedes cuando la ponen en una fuente de calor es mucho más probable que se queme antes la manteca que el aceite. De hecho, generalmente lo mezclan para que esto no ocurra.
Entonces, lo que tengo que tratar de buscar cuando hago una fritura es aquellas grasas que tienen un punto de humeo más alto. Pero vamos a ver cómo es una fritura, cómo se hace la fritura y qué es lo que pasa. Cuando yo estoy fritando un alimento, en realidad estoy haciendo una cocción por calor seco. Al margen de que esté sumergido en un medio líquido, la cocción es por calor seco. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es deshidratando el alimento. Le estoy quitando el agua que contiene el alimento y lo estoy tostando. Entonces es una cocción por calor seco. Lo que va a ocurrir en realidad van a ser dos fases. El alimento, una vez que entró en contacto con el aceite, lo que empieza a hacer es evaporar el agua que tiene interna. Entonces se empieza a cocinar, ¿sí? Se empieza a cocer. El alimento lo que hace es sacar el agua y empieza a no solamente ingresar parte del aceite y del medio de cocción, sino que lo empieza a secar. Entonces lo que trato de hacer es una cocción lo más rápida posible para evitar que se impregne demasiado de aceite. Lo que tengo que controlar es la temperatura del aceite en el que estoy sumergiendo el alimento, el tiempo en el que estoy sumergiendo el alimento y que ese alimento no tenga tanto contenido de agua. O sea, voy a tratar de evitar todo aquel alimento que esté, por ejemplo, congelado, en donde él va a tardar muchísimo más en cocinarse y puedo llegar a, incluso que se cocine por fuera y que dentro quede crudo, justamente por el exceso de agua que pueda llegar a tener. Y encima me baja la temperatura del aceite. Entonces, cuando yo hago una cocción por fritura, como dijimos, puede llegar a pasar no solamente que se evapore el agua, sino que el alimento absorba el medio de cocción y ese aceite que tiene. Va a haber diferentes cosas que van a hacer que se absorba el aceite, y va a tener que ver con el tipo de alimento, el tipo de envoltura que tenga. Entonces, para tener en cuenta cuando hacemos una fritura, los alimentos con envoltura, o sea, cuanto más alimentos tiene esa envoltura, más va a absorber grasas. Puede ser una envoltura más simple o una envoltura menos simple. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, un alimento con una envoltura con una pasta de freír, puede absorber hasta un 15%. El promedio más o menos es entre un 10 y un 15% lo que absorbe un alimento, pero después va a variar con todas estas cosas. Pero fíjense, una pasta de freír, un 15%. Ahora, si solamente le puse pan rallado con huevo, que es menos alimentos, un 10%. Con rebozador menos, y si es salvado de avena o algún producto con gran cantidad de fibra, menos todavía. Entonces, como dijimos, más cantidad de ingredientes en la envoltura, más absorbe, mayor superficie de contacto, más absorbe, mayor tiempo y menor temperatura, más absorbe. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo pongo en una cocción con un aceite que todavía no llegó a temperatura y tengo que esperar que caliente y ya metí el alimento, ese alimento seguramente cuando salga va a estar muchísimo más impregnado en aceite que si hubiese estado a temperatura. Y encima le voy a tener que dar más tiempo para que se cocine. Entonces, más tiempo y mayor temperatura, más absorbe. Con fibra dietaria absorbe menos y con aceite de varios usos absorbe más. O sea, un aceite viejo hace que el alimento absorba muchísimo más cantidad. También a veces va a pasar que el alimento, por ejemplo, una papa que no tiene absolutamente nada de grasa, puede llegar a absorber más cantidad de aceite que un producto que tiene grasa, como puede ser una carne de cerdo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque compite la grasa propia del alimento con la grasa del medio de cocción. Entonces puede que la papa, si yo tengo que hacer la descomposición química de esa papa, al finalizar haya absorbido más que la carne. ¿Qué pasa con el alimento cuando lo frito? Pierdo nutrientes, obviamente, porque lo estoy perdiendo en el medio de cocción, sobre todo las vitaminas que se pierden cuando hay una alta temperatura. Se deshidrata, ¿sí? Se hace un alimento muchísimo más seco, se vuelve mucho más crujiente y le da un sabor característico y una tostación que es producto de una reacción de Maillard. Le va a dar un sabor y un aroma característico a la fritura del alimento y va a absorber
una determinada cantidad, que más o menos, como les dije, entre un 10 y un 15 es lo normal, y después va a depender del tipo de alimento y de todo el resto que acabamos de ver, que puede llegar hasta un 40%. ¿Cómo hago una buena fritura? Si yo hago una buena fritura, me puedo dar el lujo de comer cada tanto una fritura. Ahora, lo que tengo que tener en cuenta es esto, ¿sí? Primero, el aceite tiene que ser de punto de humeo elevado, o sea, voy a buscar una grasa que tenga un punto de humeo elevado. Para eso necesito aceites. Que esté a la temperatura justa, o sea, entre 170 y 180 grados es el ideal. No mezclo aceite nuevo con viejo, ¿sí? O sea, si voy a cocinar y el aceite está viejo, desecho ese y arranco con uno nuevo de cero. El alimento debe estar a temperatura ambiente y no congelado o frisado, ¿sí? Para evitar esto de bajar la temperatura del aceite y para evitar el exceso de cocción y de tiempo en el aceite. Seco los alimentos al freírlos, y para evitar justamente que el agua propia del alimento me deteriore mi aceite. En los trozos más grandes que pueda, para que absorba menos cantidad de aceite en medio de cocción. Los alimentos sin envoltura sabemos que absorben menos, entonces tratamos de utilizar esos. El menor tiempo posible en un recipiente con la mayor profundidad y la menor superficie de expuesta al oxígeno. Siempre voy a escurrir el exceso de aceite cuando termino de cocinarlo. Como dijimos, recipiente profundo y poco diámetro, y si puedo utilizar una freidora sería lo ideal, porque la freidora en realidad lo que hace es mantener la temperatura y hace que no se pase la temperatura, porque filtra el aceite y lo deja siempre limpio, entonces sería lo ideal. Pero si no, teniendo todos estos recaudos, puedo hacer una buena fritura. Vamos a ver cuáles son las alteraciones que puede llegar a tener el aceite, ¿sí? Propiamente. Hidrólisis es la capacidad de absorber agua. Entonces es esto de que si tengo un aceite en donde yo siempre lo utilizo y tengo alimentos con mucha cantidad de agua, puede pasar el agua del alimento al aceite y por ende lo descompone, ¿sí? Entonces, tratar de evitar esto, para evitar la hidrólisis. La oxidación lo mismo, el tiempo de contacto con el oxígeno. Entonces si lo voy a tener guardado, lo voy a tener guardado en un lugar con tapa, nunca con exposición al oxígeno. Y la oxidación lo que va a hacer es va a tirar por sobre todas las cosas su sabor, su color y hasta a veces su viscosidad. Y la polimerización. La polimerización es otra de las alteraciones que puede sufrir el aceite cuando nosotros lo calentamos. Por eso, cuando lo consumimos en crudo y tratamos de evitar el exceso de calor para que polimericen estas grasas que se convierten de buenas en malas. No tiene sentido tener un aceite de muy buena calidad con grandes ácidos grasos monoinsaturados y calentarlo, y de esos monoinsaturados no obtengo nada y estoy obteniendo grasas malas. Entonces, evitar esto. ¿Qué más puede pasar? Absorción de olores, ¿sí? Tienen la capacidad de absorber los olores del medio ambiente, entonces tengamos cuidado donde los guardamos para evitar esto. Y la otra es la rancidez, que es producto un poco que puede ser la rancidez oxidativa, producto del oxígeno del medio ambiente, o la rancidez hidrolítica. O sea, las dos que vimos antes pueden provocar rancidez. En todos los casos, evitar, ¿sí?, la humedad, la luz y los productos, como puede ser a veces si guardamos aceite que utilizamos en algún cacharro de hierro, puede que el mineral del cacharro que utilizamos pase al aceite y lo ponga feo cuando después lo guardemos para una próxima fritura. Bien, y dentro de este grupo también tenemos a las semillas, ¿sí?, que son grasas, porque nosotros sabemos que si las prensamos son grasas. Lo único que les voy a recomendar cuando las consuman es que las activen, ¿sí? Ya las vimos, ya las hablamos. Lo único que les recomiendo es que las activen por medio de la hidratación, de la tostación o de el triturado, ¿sí? No tiene sentido consumir semillas si nosotros no las activamos antes de consumirlas, porque todos los principios activos de la semilla no los estamos absorbiendo. Si no, pasan directo al tubo digestivo y por ende van a las heces. Entonces no tiene sentido consumirlas si no obtenemos de ellas lo mejor. ¿Cómo las podemos comer? En cualquier comida, en la sopa, con yogures, en platos, en semillas, en ensaladas, como quieran, ¿sí? Como más les gusten, las pueden, o como en una preparación. Hay muchas que forman geles por producto de la hidratación y
y pueden ser como la base o un ingrediente más para hacer, por ejemplo, un pan. Entonces, activarlas antes de consumirlas. Hasta acá terminamos con todo lo que es grupos de alimentos.